Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante que usted pues ha sido quizás víctima de ello. Y estamos hablando de esos servicios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Y bien, para esto pues tenemos un experto en estos temas, ¿verdad? Y sobre todo en el análisis financiero de esta institución, que pues siempre se ha destacado por generar una gran labor de análisis, ¿verdad? Y sobre todo pues ver todo lo que son las partes financieras de las instituciones públicas. Y bien, entre los temas que tenemos para todos ustedes, hay uno muy importante que tiene que ver con el cierre del restaurante por extorsiones precisamente en Ensenada. Y pues para este caso tenemos que un joven empresario, su nombre es Moisés Muñiz, anunció un video en las redes sociales, el cual ha tenido un gran impacto en toda la ciudadanía. Y pues esto tiene que ver con la decisión de cerrar su restaurante en Ensenada. Este joven pues ha sido víctima de amenazas y extorsiones. Y usted ya lo sabe, pues lo que es precisamente este grupo, ¿verdad?, de la delincuencia organizada, pues ha estado penetrado en muchas áreas de la economía en nuestro estado. Y bien, este video quiero presentarlo a ustedes en una breve versión de este video para que usted lo vea y lo escuche de viva voz. Corre video. Hola, muy buenas tardes a toda la comunidad que nos mira. Mi nombre es Moisés Muñiz. Muchos me conocen como el compa Moy. A lo largo de estos casi 4 años con mi restaurante de mariscos, el compa Moy. Y hoy les quiero hacer un comunicado que es muy triste, muy fuerte y que no termino de procesar. Y es la decisión de cerrar permanentemente mi negocio debido a la situación de inseguridad que enfrenta hoy, particularmente mi municipio de Ensenada. Sí, Ensenada, el municipio que muchos dicen que es muy tranquilo, que no pasa nada, que todo está seguro, que no hay nada por qué preocuparse, pues sí. Hoy me sumo al índice de restaurantes del sector del marisco que cierra. Hoy por hoy soy un negocio más que cierra debido a la inseguridad que enfrentamos, a las extorsiones, al cobro de piso y todos los demás términos que se le pueden adjuntar. Muchos me conocen desde que empecé, vieron cómo empecé poco a poquito. Mi negocio empezó de una manera muy humilde. Desafortunadamente, las autoridades no hacen nada al respecto, no pasa nada. Siguen cerrando negocios, siguen cerrando establecimientos, sigue habiendo gente que asesinan en vías públicas. Estoy completamente consciente de las posibles consecuencias que tenga al grabar este video. Fui amenazado en diferentes fechas, en diferentes circunstancias, pero ya llegó el límite. Llegó el límite en el que yo no puedo exponerme, no puedo exponer a mi familia y no puedo exponer a mis clientes a ese riesgo, a que en cualquier momento llegue un sicario cobarde que se quiere arrebatar el patrimonio de nosotros, los trabajadores, y nos asesinen. ¿Por qué? Por vender comida. Ni siquiera por vender drogas, por estar en algún grupo delictivo, no. Por trabajar honradamente, por hacer lo que me gusta. Con este video no quiero darles ni lástima, tampoco les estoy pidiendo algún donativo, no necesito eso. Lo que necesitamos es tomar acción. Yo te invito a ti que estás pasando por una situación similar, a ti que cerraste tu negocio, a ti que te orillaron a esto, o tú que estás viviendo algo similar, pues hablen porque si ninguno de nosotros hablamos,
el problema sigue creciendo, este cáncer se sigue propagando por todas partes y no hacemos nada. Que sientas que no estás solo, somos muchos, que si nos unimos podemos hacer un gran cambio, en verdad. Bien, pues vemos tristemente cómo el cobro de piso en Baja California ha ido incrementándose. Y pues esto ha ido a locales comerciales, restaurantes y muchos otros giros que pues originalmente producían algún ingreso. Y esto pues implica una grave situación para el desarrollo económico y sobre todo para el sustento y la calidad de vida de los bajacalifornianos. Y este es un llamado a la acción. Este es un llamado también a la valentía ciudadana y que esto se replique y que demos la cara a este gran atentado contra la seguridad y sobre todo contra ese ingreso que pudiéramos tener los bajacalifornianos honrados, que hemos tratado de desarrollar algo bueno para Baja California. Entre estos temas, pues vemos cómo las inversiones se van demeritando y este riesgo que hoy vemos, pues se ve cada vez más y más y más, aunque las autoridades digan que no existe, que las encuestas son falsas, que están mal dirigidas y que esas instituciones que las han generado a detalle, pues tratan de restarles credibilidad. Para esto, repito, los ciudadanos de Baja California debemos de actuar con gran valentía. Y bien, otro de los temas importantes que tenemos para temas económicos y desarrollo es que México se encuentra entre los países con mayor espíritu de emprendimiento, no obstante la situación económica, no obstante la situación de inseguridad que todos tenemos, y ese espíritu hace una discrepancia precisamente contra la creación de nuevas empresas. Y esto, pues ha habido cómo los negocios han ido cerrando, pero también vemos esta estadística que quiero poner acá en pantalla completa para que usted vea el detalle, cómo es que no obstante todo esto, los mexicanos queremos salir adelante. Y quiero presentar esta diapositiva en donde precisamente este análisis que se hace pues tiene un tema importante a pesar de la inseguridad, a pesar de la falta de motivación y el desarrollo de ese ecosistema para que se desarrollen los negocios y el futuro de los mexicanos, la falta de financiamiento y también la falta de gestión y facilitación de los gobiernos. Aquí, precisamente, pues vemos cómo este análisis que hace la doctora, precisamente, Angela Duckworth, que es la desarrolladora de este estudio Remily, en donde se hace a cerca de 7,000 personas esta encuesta. Y pues en esta se mide la pasión, la perseverancia, el compromiso a largo plazo de las personas. Y pues hemos visto cómo la puntuación, ¿verdad?, se ve indicada y México está en lugar número 15. Nada mal para nuestro país. Y no obstante, aquí tenemos una tendencia de mantenerse enfocado en los objetivos, ¿verdad?, incluso cuando las cosas se complican, como es el caso de nuestro país. En cambio, una puntuación baja sugiere mayor probabilidad de abandonarlo cuando hay alguna contingencia. Y pues México es valiente en este sentido y el emprendimiento. Y repito, no obstante la brecha de creación de empresas. Esto quiere decir que en nuestro país pues el emprendimiento es alto y la informalidad cada vez creciendo. También debo de ver que estos retos estructurales que tiene nuestro país pudieran superarse si estos gobiernos que tenemos actualmente generaran ese ambiente correcto y protegieran las inversiones. Ya lo vimos minutos antes, ¿verdad?, con este caso, que hay muchos casos como estos que no se atreven a mencionarlo y pues precisamente felicitamos a este ensedadense por presentarse con gran valentía, ejemplo para muchos. También pues vemos cómo los riesgos de la nueva reforma electoral, pues cada vez, por una parte tenemos el riesgo de la inseguridad, pero por otra parte los gobiernos avanzan y avanzan con reformas a modo. Y pues en esta que el pasado domingo 24 de agosto se publicó
en los diarios nacionales, un desplegado, ¿verdad?, que lo ponen como una modificación con un consenso electoral aparentemente, pero pues ahí vemos que en este caso, pues el diseño de esta propuesta y el diseño de quienes conforman esto, pues igual va con una tendencia y una dedicatoria muy especial. Además, pues vemos cómo los actores en este caso, pues vemos que hay varios valientes, entre este caso pues son 243 personajes de México, pues se han manifestado en contra y sobre todo han manifestado algunas soluciones importantes en este tema. Y pues el desplegado contiene peticiones indispensables para conservar la democracia en nuestro país. Bien, y el derecho de la libre expresión también. Tema importante. Sin este diálogo, ¿qué sucede? El gobierno pues se vuelve absolutista y también tenemos un gran riesgo mucho más fuerte que podía acabar con la democracia de manera definitiva. Y tema importante que debemos de observar, la nueva reforma electoral. Y bien, por otro caso tenemos una agresión a un periodista en Mexicali. Y por ahí tenemos varias imágenes que quiero presentar a ustedes. Y estamos hablando en este caso de Jorge Heras, un periodista valiente que ha sido pues agredido, ¿verdad?, en la mañana del martes, o sea, el día de ayer. Antes de entrar a la productora Casa Créala, ¿verdad?, en donde pues ahí desarrolla sus actividades. De manera pues que en donde lo golpean y le pasan el mensaje que eras para que le bajes, dijo uno de los agresores mientras lo golpeaba. Y ustedes ven en las pantallas anteriores ahí precisamente cuál es el motivo, o más bien cuáles son los sucesos que acontecen en esa pantalla, ¿verdad? Y también vemos unas actividades con destreza de ataque, o sea, con un entrenamiento precisamente en uno de los agresores muy claramente. Y pues uno de los puntos importantes es que pues esto se desarrolla precisamente de manera característica y los expertos en el tema pronunciaron que actores de cuello blanco estaban detrás de este atentado. Y pues hoy por hoy vemos después de esta agresión y que Heras pues ha presentado de manera muy valiente ante la Fiscalía del Estado, se presentó para su certificación y también presentar la denuncia importante al respecto, pues vemos cómo el tema se ha desarrollado y la noticia de este punto es que casualmente uno de los participantes, de los 3 participantes en este caso, pues es un policía en activo. Tema importante para la situación de seguridad en Baja California y sobre todo en Mexicali. Y pues aquí es un llamado de atención a los 3 niveles de gobierno, en donde pues la seguridad es sumamente importante para los mexicanos. Y el no hacer nada también trae un castigo de omisión precisamente para esas autoridades. Y pues a través de este medio solicitamos a los compañeros periodistas a actuar también con valentía, cerrar filas en este tema y descubrir quién es el verdadero dueño de la seguridad en México, en Baja California, pero sobre todo en Mexicali, en nuestra casa chica, y ver hacia dónde podemos cuidar este tema que tanto riesgo presenta, no solamente para el periodismo, sino para todos los bajacalifornianos y sobre todo, en este caso, los mexicalenses, que cada vez vemos que la violencia y la inseguridad crecen de manera importante. Y bien, vamos a ir a un corte comercial para iniciar con uno de los temas que tenemos a compartir con todos ustedes y regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para precisamente abordar un tema importante por unos minutos nada más, pero es un tema que usted quiere conocer. Y bien, pues bienvenidas a su programa Metrópolis. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Bien, y platíquenos, trae un tema de ANSPAC, ¿verdad? Sí. Muy interesante.
Bueno, sí, primero que nada, pues Nuestros nombres. quisiéramos Sí. nuestros nombres. Por supuesto, y aunque ya te conocen, pero Karina Landeros. así es. Mi nombre es Lucinda López y somos miembros de una asociación Sí. sin fines de lucro llamado ANSPAC. Así es. Y platíquenos un poco sobre qué es lo que hacen y cuál es la motivación de estar aquí con nosotros. Claro que sí, bueno, pues este meta que tenemos hacia el 2030 como asociación nacional que somos, ya con 50 años, es ser agentes de transformación en la sociedad, fortaleciendo la vivencia de los valores y haciendo de nuestro trabajo diario una oportunidad para servir. Entonces, eso es lo que nos impulsa a estar aquí y cómo hemos estado año con año, pues tratando de invitar gente que se sume a este esfuerzo. Somos una asociación que se enfoca en llevar valores, valores humanos universales, sobre todo a zonas vulnerables. No todas las personas tienen la posibilidad, por su entorno social, socioeconómico, dificultades, de haber de conocer lo que es lo correcto, lo bien y lo que te lleva al éxito. Entonces nosotros, de manera generosa y voluntaria, pertenecemos a esa asociación. Sí, de hecho, nuestra asociación significa Asociación Nacional Pro Superación Personal, porque si tú le das valores a las personas y le haces descubrir su identidad y su dignidad, esa persona va a despertar y va a querer superarse. Y una persona que quiere superarse constantemente es una persona que va a transformarse ella misma, su comunidad y la sociedad, que es lo que queremos ahorita. Qué importante aspecto con el desarrollo y el impulso de los valores, porque precisamente pues hemos visto cómo a lo largo del tiempo los ejercicios que fomentan esos valores que ocupamos los mexicanos son pues cada vez prioritarios por ausencia de las escuelas, ¿verdad? Que dejaron de dar todas esas materias importantes que tenían que ver con la parte humana. A la parte humana. Pero ustedes explíquenos, porque ustedes saben el tema, ustedes son pros en este tema importante. Pues fíjate, todo esto empezó precisamente en la ciudad de Monterrey hace 51 años. 5 señoras muy generosas dijeron, se están perdiendo los valores por la desintegración familiar, papá y mamá tienen que irse a trabajar, los chicos se estaban educando con la televisión solos, entonces se estaba desintegrando la familia. Empezó en el 74. Después, a los 10 años, se creó un programa de valores para jóvenes, para no solo adultos. Empezó el programa dándole a las familias de los empleados, obreros, hoy se dice colaboradores, valores a esas familias porque pues su situación, su entorno se prestaba a que siguieran en esa cadena ininterrumpida de dificultad y no avance. Entonces ya después se hizo el programa de jóvenes y ahorita aquí en Mexicali ya tenemos 28 años trabajando en eso, llevando valores, y vamos a escuelas de gobierno, vamos a empresas con las familias de los esposos de los obreros y de los colaboradores, y también vamos a comunidades parroquiales. No, pues un tema importantísimo precisamente en el reforzamiento de ese tejido social, ¿verdad? Que a la vez que papá y mamá trabajan, pues tanto se necesita, ¿verdad? Es reforzar esa parte para que los mexicanos tengamos mejor calidad de vida y también ese trabajo que necesitamos hacer como sociedad. Y bien, Karina, ¿un último comentario que tengan para nosotros? Claro que sí, pues invitarlos. Este 4 de septiembre vamos a tener nuestro evento anual en donde nos damos a conocer, en donde invitamos a la comunidad. Va a ser en el CETIS, en el Salón Gallego. Vamos a tener este tema, Tú eres el camino. Entonces queremos invitarlos, es a las 9 de la mañana, de 9 a 12, y ojalá que nos puedan acompañar por ahí. Muy bien, pues felicitamos a ustedes, ¿verdad? Por estar aquí presentes y esa gran institución ANSPAC, ¿verdad? Que también impulsa a ese fortalecimiento social y sus valores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es muy efectivo. Pues muchísimas gracias y pues la seguimos invitando para que nos platiquen más y más sobre este importante tema. Claro que sí. Bien, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con nuestro invitado para ver este importante tema también que tiene que ver con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali y esos aspectos de finanzas en donde tenemos varias preguntas. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para un tema importantísimo para lo que es la situación de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Y quiero comentar que pues esta comisión fue creada precisamente el 10 de diciembre de 1967 por el entonces gobernador Raúl Sánchez Díaz. A propósito, Raúl Sánchez Díaz, ingeniero, fue un gran personaje para el desarrollo de Baja California.
En su gestión se desarrolló el Boulevard Díaz Ordaz, allá en La Mesa, en Tijuana, pero también la avenida López Mateos en Mexicali. Un personaje que pues a lo largo de su vida mostró gran modestia y gran sensibilidad humana para lo que es precisamente el cuidado de los recursos, tanto del Estado como también sus gastos personales. Un gran personaje que hoy por hoy nos recuerda esa gran muestra de honorabilidad y modestia de los servidores públicos. Una gran felicitación para sus descendientes y ese gran orgullo que deben sentir aún sus nietos y bisnietos. Y bien, esta situación pues ha ido cambiando en los últimos años y sobre todo del 17 hacia acá, en donde pues hemos visto, estamos hablando del 2017, y pues estamos viendo cómo estas acciones que se han generado y han cambiado ese origen de esta institución, pues han impactado de manera importante en diferentes elementos. Hemos hecho un análisis que nos compartió precisamente el Observatorio Ciudadano de Baja California, en donde hace una síntesis muy importante para compartir con todos ustedes. Y vemos cómo con crecientes ingresos que han tenido en los últimos años, también ha habido un aumento o un exceso en los gastos. Y pues también otro tema importante, los pasivos contingentes. Estos pasivos que pues generan un gran riesgo precisamente para las finanzas y su liquidez, así como la sostenibilidad de precisamente la comisión. Y pues hemos visto también en esos hallazgos que se pueden detectar en este estudio que se hace por medio de los CRBC, el crecimiento de los ingresos sin reflejo en la inversión o reducción de la deuda. Un tema importantísimo para esta institución. También los excedentes no aprovechados. Hemos visto los baja californianos como el exceso en los cobros que ha ido en aumento. Y muchos de nosotros hemos sido víctimas de estos cobros excesivos por parte de la comisión, en donde cuentas de 2,000 pesos se van a 70,000 pesos o 35,000 pesos o 10,000, 15,000 pesos. Y con un ente importante, ¿verdad?, en este punto, en este rubro, que generan casi 500 millones de pesos que no se han aplicado a ninguna deuda que tenga esta institución. También hemos visto cómo pues los pasivos y los juicios pues pareciera no preocuparle a esta institución. También hemos visto tema importante en el gasto corriente, ¿verdad?, y gasto creciente de servicios personales y contrataciones externas. Y por otra parte, no vemos que haya una eficiencia en los costos internos de un personal que, si bien es cierto, es muy profesional y preparado. Genera una duda en este punto. Y no vemos esas contrataciones externas aplicadas en la calle. Por otra parte, también vemos un rezago en la cobranza, ¿verdad? Y pues también gran molestia de pues los consumidores. Por otra parte, no tenemos alguien que nos defienda, ¿verdad? Alguna institución que precisamente defienda a los consumidores de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, en donde la única medición les pertenece a ellos. Esto es la única verdad, juez y parte. Pero por otra parte también vemos una deficiencia en la inversión pública. Un reto que pues esta institución tiene hacia el interior y hacia el exterior como servicio. Esto quiere decir que han crecido sus ingresos, han aumentado sus gastos, pero el servicio a la ciudadanía cada vez es peor. Por otra parte también vemos esa deuda y pasivos y grandes retos. Pero para esto tenemos a un gran especialista en la materia de precisamente hacer estos diagnósticos, la investigación contable, de manera y forma como una filigrana, con gran precisión. Y pues damos la bienvenida precisamente a Víctor Ávaros Figueroa, que usted ya lo conoce. Bienvenido, Víctor, a este programa Metrópolis. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. No, pues hemos visto cómo este análisis tan completo que ha desarrollado el ObserveC, ¿verdad?, que es evidencia de muchos otros trabajos que han desarrollado con gran precisión. Y pues aplaudimos primeramente este gran trabajo y a ese grupo
que soporta esta institución, ¿verdad? En donde podemos valorar, analizar. Yo quisiera que es una pequeña introducción para aquellos que no han visto los programas anteriores. Sí, claro. Obsérvese, es un observatorio ciudadano que no recibimos ingresos de ninguna índole de gobierno. Son normalmente empresarios que voluntariamente hacen aportaciones para llevar a cabo todos estos. Lo que más nos impulsa es proponer, analizar y más que todo que la rendición de las cuentas y la transparencia de las entidades de gobierno pues sea más saludable para el ciudadano y sobre todo que el ciudadano esté enterado de lo que muchas veces no se comenta por parte de las entidades de gobierno. Aquí hay puntos donde nos preocupa desde el 2017, como estabas comentando, que estos pasivos contingentes, alrededor de 2,000 millones de pesos, en un momento determinado se van a convertir en pasivos reales. ¿Y estamos hablando de las demandas o que estamos hablando de los 2,000? La gran mayoría son demandas que tiene la Comisión Federal. Tiene más de 600 demandas laborales, tiene demandas de carácter civil, de penal, de todo tipo de demandas tiene. Y hay una que preocupa también porque son cerca de 900 millones de pesos de empleados que en el 2017 no se les pagaron las cuotas al ISSSTECALI. Entonces, en un momento determinado, estas personas van a pedir su jubilación o su pensión y la comisión pues, va a tener que pagar esas cuotas o esas omisiones de pagos que no hicieron en aquellos años. Pero el ISSSTECALI pues, les va a pedir actualizaciones, recargos, multas. Y ahí los 900 millones son pues nomás el puro capital. Así es. Habría que agregarle el resto, ¿no? Algo parecido sucedió en el ayuntamiento, que también lo estuvimos diciendo nosotros en No Obsérvese, de que los pasivos contingentes que tenían por 2 demandas del SAT y una demanda de PASA, el momento que se fueran perdiendo, que se fueran a tener que cristalizar ya el pasivo, pues para el ayuntamiento le iba a generar un problema fuerte financiero. Ya sucedió. Tuvieron que pagarle más de 500 millones de pesos al SAT y más de 120 millones de pesos a PASA. Entonces el ayuntamiento, en lugar de haber invertido ese dinero en tanta obra que hace falta, pues tuvieron que pagar esos juicios o esas demandas que perdieron. Entonces ahí es algo que nos preocupa mucho en cuanto a esa parte de la CESP, que después de 7 años, pues no ponen atención porque casi en la lámina que presentamos están casi iguales los valores y la cantidad de demandas. Tema importantísimo. Y bien, ahora, en la información que recabamos, más bien que estudiamos y leímos de los análisis que ustedes hicieron, pues tenemos que pues la CESP entre 2016 y 2024 ha tenido ingresos que crecieron 220%. Pero por otra parte, pues bueno, este punto debería decir 2.355 millones de pesos aproximadamente que tienen en adición. Entonces, sin embargo, este salto en los ingresos, pues no ha traído ni mejor obra, ni se ha bajado la deuda, ni tampoco pues ha tenido alguna eficiencia hacia su interior. También vemos como hay un excedente de cerca de 489 millones de pesos, ¿verdad? Vemos también como los pasivos contingentes, ¿verdad? Desde el 31 de marzo del 2025, de 1.714, pues han ido con los juicios que comentas, ¿verdad? Incrementándose. Por otra parte hay pues un pasivo contable que creció un 128% aproximadamente. También tenemos subrogaciones de 185 millones de pesos, servicios personales que crecen 100 millones cada año. Por otra parte también tenemos una carretera vencida enorme, ¿verdad? Que crece y crece y crece, y la molestia ciudadana cada vez más por injusticias o por muchos otros aspectos. También vemos cómo la inversión pública pues ha ido disminuyendo según el análisis, y otros también han crecido los servicios generales 2024 en 300
49 millones de pesos, servicios financieros pues de cerca de 67, pasivo circulante pues también con cantidades de 595 millones de pesos y una deuda que crece año con año en 110 millones de pesos. Y pues ¿hacia dónde vamos? ¿Qué pasa? Platíquenos más a detalle y tú que eres experto, que te conoces de pe a pa todo este estudio. Aquí hay que, digamos, felicitar al ciudadano porque gracias a sus pagos y a eso el ingreso ha ido creciendo. Sí. Y ha ido creciendo en proporciones fuertes. Pero los servidores públicos que han estado ahí en la comisión durante los últimos 10 años, pues no se han preocupado de cuidar el egreso, porque de todos modos va a llegar más y va a llegar más. Entonces es una forma un poco desmedida en el utilizar los gastos. Algo que nos llama mucho la atención, que nosotros pensábamos que era momentáneamente, es que de repente, por ahí del 2019-2020, las entidades de gobierno encontraron que había que arrendar equipos en lugar de adquirirlos. Así es. Bajo el pretexto o la situación de que salía más barato bajar el costo del mantenimiento. Pero ya en el 2024 se gastaron 185 millones de pesos entre arrendamientos de vehículos, algo que, por ejemplo, la lectura de los medidores y entregar el recibo al usuario ya está concesionado. Ajá. Ya no lo hacen empleados de comisión. La instalación de medidores tampoco lo hacen empleados de comisión, ya está contratado. La instalación de reductores, algo que siempre lo habían hecho empleados, ahora se hace por medio de subarrendamientos. Los cajeros ya están con banca a firme, o sea, ya no son empleados de la comisión. Y lógicamente fumigación, aseo, traslado de valores, o sea, todos los servicios que puedan encontrar los tienen subrogados. Ya no lo hacen empleados de comisión. Dijéramos, ok, había que felicitar en ese sentido, pero la nómina no disminuye, la nómina sigue aumentando. Así es. Entonces uno se pregunta, bueno, los empleados de CEP son muy eficientes y son excelentes trabajadores, pero ya no hacen un montón de labores que eran las que le correspondían a la comisión. Y por otra parte, del gasto total que cada vez va aumentando, el 7% aproximadamente es lo que se utiliza en inversión pública. Entonces es muy bajo el porcentaje de acuerdo al monto de los ingresos. Entonces les da más preocupación gastar, pero no tener la inversión pública adecuada. Vemos que el primer cuadro de la ciudad, la segunda, tercera sección, la colonia nueva, ¿sí?, tienen 80 años de las instalaciones. Por eso vemos cada ratito que se rompen tuberías o que tienen problemas de reparación. El ejemplo más claro lo tuvimos antier con la lluvia, que pues, todas las calles inundadas. ¿Por qué? Porque los servicios pluviales no funcionan. Entonces, en lugar de darle atención a la inversión pública, pues le dan más atención a gastar, 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 sin tener una cierta parte, ¿no? Por otro lado, si ves el gasto de asesores, pues también va en aumento. O sea, no nomás es subrogar el servicio, sino que también aumento la cantidad de asesores que tengo y aumento la nómina, ¿no? Y entonces, y el usuario y la ciudadanía, pues bien, gracias, ¿no? O sea, hay que se esperen ellos con la inversión pública. Me llama la atención un asesor, que si leemos el concepto por el que está, pues si la NASA lo ve, se lo lleva. Ok. ¿Qué sería cuál? Pues se apellida Ávila. Ándale, mira nomás. Es testigo de la señora gobernadora. Entonces, no es mucho el monto, sino el hecho de tener que ver ese tipo de asesorías, pues, o sea, o ese tipo de contactos. Una de sus funciones es disminuir el rezago,
pero el rezago de cobro del agua cada vez va en aumento. Y recordemos algo, que a lo mejor ellos no lo visualizan en ese sentido, pero al momento de que la federación hace el reparto hacia los estados de lo que le corresponde a cada uno, va la valoración de qué tan eficientes somos en el cobro del predial y en el cobro del agua. Porque recordemos que en muchas partes el cobro del agua está en los municipios. Entonces, ese factor es uno que entre más eficientes seamos, más dinero nos va a dar la federación al Estado. Somos deficientes, pues nos van a dar menos dinero. Entonces, siempre hemos visto que le cobran a los mismos, al que cumple, pero todo aquel que está rezagado, todo aquel que no tiene al corriente sus pagos, a ese lo dejan un poquito libre, ¿no? Y siguen actuando contra el que siempre está cumpliendo. Y de repente, pues que no pagaste la conexión de drenaje de hace 20 años, o que no pagaste el contrato de no sé qué de hace 25 años. Entonces empiezan a inventar cobros con tal de incrementar sus ingresos para tener más gastos, porque no se ven reflejados en la inversión. Un tema importante, en este caso los mexicalenses y los bajacalifornianos, ¿tenemos alguna instancia la cual nos proteja de este tipo de cargos que consideramos irregulares? Claro, anteriormente, cuando se creó las comisiones, participaban los empresarios de las diferentes cámaras como parte del Consejo de la Junta de Gobierno. Pero de repente, por ahí del 2021, los quitaron. Entonces se convirtió en una Junta de Gobierno totalmente gobiernista. O sea, todos los que están ahí son de gobierno. Juez y parte. Son juez y parte. Entonces ya el ciudadano no tiene participación, no tiene conocimiento, en cierta manera, de las decisiones que se toman. Entonces, el ciudadano no está representado en las juntas de gobierno. Entonces, el espíritu con el que fue creado la comisión, entonces ya se perdió. Sí. Ya no es una paraestatal en donde generaban ese cambio y esa supervisión interna, ¿verdad? Y pues ese espíritu del origen ya no existe. No. Tristemente. Ahora, sí. Y eso es lo que le pasa a México y los consumidores. Y vemos cómo pudiéramos, entonces, los que somos víctimas de este tipo de atracos por parte de la Comisión de Servicios Públicos de Mexicali, cómo pudiéramos hacer algo para defendernos. Porque hemos visto quejas de la gran mayoría de los mexicalenses en donde esos recibos inmensos, en donde no sabemos de dónde, pero llegan cantidades importantes. El caso específico, y en lo personal lo tengo probado, ¿verdad? En donde esos cobros excesivos y sin alguna evidencia más que la propia... Lo que dice la autoridad. Lo que dice precisamente la CESP es, y si no pagas, te cancelo mañana. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Sí, o sea, claro que en ese sentido el gobierno ha ido manejando a criterio muy individual o muy personal. Pero existen dos caminos el que el ciudadano pudiera estar no representado, sino a quien acudir, que es el órgano interno de control que existe dentro de comisión, y pueden ser quejas o pueden ser denuncias. Y aparte está la Contraloría Interna del Poder Legislativo, que también puede recibir ese tipo de denuncias para que ordene a través de la Auditoría Superior pues las auditorías o las revisiones. Es algo muy tedioso, algo muy que el ciudadano no está acostumbrado y dice, pues voy a hacer una denuncia, pues nadie me va a hacer caso. El ejemplo más claro que todo el mundo pone es que en la Fiscalía suceden esas cosas, ¿no? Pues no es el cúmulo de denuncias, sino la respuesta o la atención a esas quejas o a esas denuncias. Existen los elementos o los instrumentos para hacerlo, mas sin embargo no se actúa. Nomás está pues dijéramos, en papel, ¿verdad? Ahora, yo he asistido los últimos 3 años a las comparecencias que hacen las comisiones del agua ante los diputados como espectador. Y pues siempre el Congreso les autoriza, como viene el documento,
alguien dijo que no le cambien ni siquiera una coma. Ajá. Entonces les autorizan todo. O sea, tal y como viene, las preguntas son a tirar levaditos. Entonces dice uno, bueno, si el representante de nosotros son todos los diputados y cuando vienen estas comparecencias o estos, pues no estamos tan representados. La prueba más clara es ahora que fue la fiscal, que llevó porra y aplausos y ella se autocalificó con un 10. Pues ahí vemos cómo es la respuesta de la autoridad. Entonces yo creo que tenemos que empezar nosotros al término del análisis que hacemos una serie de preguntas. Durante 4 años nunca nos han contestado ninguna. O sea, hay una opacidad de parte de la autoridad de contestarnos. Cuando terminamos el estudio empezamos a mandárselo al director, a mandárselo a todos los regidores, a todos los diputados. Y nadie nos dice nada ni nos contesta nada, ¿no? Solicitamos una audiencia, una cita con el director de CES, pues nada, no, o sea, no responden. Como, pues, si nos ignoran, pues ahí nos esperamos al año que viene que hagan otro estudio y ahí nos van pateando la ignorancia, ¿no? Híjole. Entonces, yo creo que ya el servidor público debe estar más atento del ciudadano, que no nomás nos busquen cuando hay elecciones, sino que se resuelvan los problemas. Mexicali tiene muchos problemas alrededor de los servicios del agua. Sí, porque ¿qué sucede cuando no tenemos un sistema pluvial eficiente en la ciudad? Pues las calles se inundan, el ya deteriorado y de baja calidad del pavimento, ¿verdad?, de asfalto, se deteriora más todavía. Y pues además de esto, las excavaciones y la falta de planeación pues generan grandes problemas, ¿no? Entonces, ¿a dónde llegar y hacia dónde ir para poderlo resolver este gran problema que tenemos los bajacalifornianos, también, en este caso específico, los mexicalenses? ¿Hacia dónde pudiéramos ir para resolver este grave problema? Porque esto se acumula con deudas de Iztecali y otros análisis, ¿verdad?, y otros retos que ustedes han detectado con precisión y con los pelos de la burra en la mano, como dijera por ahí algún dicho mexicano, ¿verdad? Han detectado esos retos. ¿Qué pudiéramos hacer para resolverlos? Bueno, uno, que las juntas de gobierno tengan participación de las cámaras o de entidades que no sean de gobierno. En el análisis, por ejemplo, encontramos una compra de 192 millones de pesos de 10 equipos para desensolvar. Así es. Pues un valor de no recuerdo ciento y pico de millones. Ciento y pico millones. Nos dimos la tarea de buscar una cotización. Entonces, lo que aquí valía 16, 17 millones de pesos, ese mismo equipo en Estados Unidos tenía un valor de 9 millones. Casi la mitad. Casi la mitad. Entonces, son adjudicaciones directas. No son... Ahora no estamos hablando de 10 millones o 100 millones, estamos hablando de 192 millones de pesos. Al tener más claridad en ese tipo de adquisiciones, en ese tipo de arrendamientos, o sea, se rentan equipos y todos son adjudicados en forma directa. O sea, no hay una claridad. Ahora, el otro que nos llama mucho la atención es que la mayor parte de los proveedores grandes pues no son personas que vivan o empresas que estén en Mexicali. O sea, son empresas de otra parte del país. Y ahí también tenemos un problema. Ese IVA que se cobra, ese IVA que se da, pues no regresa al Estado. Se queda donde ellos elaboran sus declaraciones fiscales. Entonces también tenemos una fuga de parte de impuestos, ¿no? Así es. Entonces, como que debe haber mucha más claridad en la situación de las licitaciones que hace pues el agua. El hecho de estar arrendando todo, o sea, no creo yo que sea muy beneficioso. Ya el pretexto de decir voy a disminuir los gastos de mantenimiento, pero no se han disminuido. O sea, el gasto sigue igual en la cuestión de mantenimiento. Entonces, yo invitaría al actual director o a algunas cámaras a que hiciéramos una mesa de trabajo, una reunión para proponer qué soluciones se requieren o qué busca parte.
donde haya más participación ciudadana en las decisiones, para tener más claridad y que el ciudadano sepa qué se está haciendo con los recursos, con los dineros públicos. Un tema sin duda vital para el equilibrio. Y sobre todo cuando en México pues, se ha decidido en ese monopartidismo, ¿verdad?, que le da poder absoluto a un solo color político. Y pues ese desequilibrio que se genera, ¿verdad?, por esas malas decisiones que hemos hecho. Y siempre hemos insistido aquí en Metrópolis que la polidiversidad es la solución para muchas de estas cosas, para no dejar ni uno ni otro, sino prácticamente estar en medio, consensando, trabajando, ¿verdad?, y que todo sea transparente. Claro, aquí digo, al margen de la política, al margen de los colores de los partidos, aquí lo que deben de ver ellos, de este lado son servidores públicos, de este lado están los ciudadanos. No importa qué color son. Así es. La problemática está. Cuando vamos buscando cómo se puede resolver la problemática. Si es financiera, bueno, vamos buscando una solución financiera. Si es para elaborar proyectos o hacer proyectos, tú perfectamente sabes más que yo que si se hacen mesas de trabajo para desarrollar proyectos donde están las necesidades, pues se van a resolver más rápidamente los problemas. Qué bueno que en algunos lugares, como vi que en el Oviedo Mota, en el 43, se hacen inversiones para adicionarlos a la red del agua, porque son necesidades de esos poblados. O sea, el 43 tiene 70 años, 80 años como poblado y apenas hace 1 año o 2 años, qué bueno. Pero la reposición de las instalaciones del resto de la ciudad no están al día. ¿Y pudiéramos decir que hay una falta de reinversión y mantenimiento en la infraestructura de la CESP? Sí, porque vemos muy común, hay una que siempre da problemas, es el enfoque de la Venustiano Carranza con la Justo Sierra, donde ahorita hay un car wash. Sí. Esa esquina siempre Hay problema. da problema. Y hay un vado. Hay un vado en el asfalto, ¿verdad? Es que se nota. Sí, no estaba antes. Que no estaba, exactamente. Entonces ahí detectamos una fuga importante, quizás, ¿verdad? Tema importante de infraestructura y varias otras en la ciudad. Hemos visto también cómo... Los socavones que existen. Los socavones que se hacen en todo lo largo. Si bien es cierto, los técnicos de la CESP han estado muy presentes, pues, en estos temas, ¿verdad? Y han hecho su mejor esfuerzo, porque hay un gran capital intelectual con mucha experiencia y pues personal que tiene años o décadas ahí. Y son ¿verdad? excelentes trabajadores. Que saben cómo hacer las cosas y cómo cuidarlas, pero los trabajos asignados para ellos son muy pocos durante el día. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos dejando, o más bien dicho, que la CESP está dejando muchas de esas fallas, las está dejando abiertas. Y pues esos subcontratos que hace la CESP a terceros o servicios que pues se han detectado, pues no han generado ese beneficio que pudiéramos tener los ciudadanos, sobre todo en ese costo excesivo que precisamente genera para todos nosotros la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Sí, mira, y bien, dándole seguimiento, sí, por ejemplo, adelante. el caso de la elaboración del toma de lectura y entrega del recibo, a lo mejor el ciudadano pero se pagan 68 millones de pesos. Wow. Si eso antes lo hacían los empleados de CES, pues que lo sigan haciendo. Y esos 68 millones, pues ¿dónde los invierto? Sí, claro. Se pagan 25 millones por colocar medidores. Bueno, pues eso antes los hacían los empleados de CES, no lo hacía ningún particular. Entonces, pues ya si le suman 68 más 25, más lo que pagan por la instalación de reductores, pues ya estamos hablando de más de 100 millones de pesos que se pudieran invertir en reponer o en nuevas instalaciones. Hay una política que me preocupa. Si bien es cierto, el Infonavit ha decidido, que es un tema diferente, ha decidido quitar a aquellos particulares que le construían al Infonavit para hacerlo ellos mismos. Pero pareciera que en esta otra institución no generan el mismo concepto, sino que básicamente los trabajos que antes se generaban al interior se subcontratan. Y se subcontratan precisamente con empresas que desconocemos, ¿verdad? Que desconocemos su beneficio en la región, ¿verdad? Porque pues, hablábamos del IVA, hablábamos de muchas otras cosas, del trabajo generado aquí en la localidad. Y entonces, ¿hacia dónde van los recursos? ¿Hay manera de seguir ese hilo y saber dónde está ese dinero? Claro, eso... ¿Hay alguien en campaña en esta institución o qué está pasando? No, claro que no. Pero, por ejemplo, la Auditoría Superior
Sí. al momento de hacer sus auditorías anuales, sabe perfectamente dónde están esas empresas, Por supuesto. cómo les hicieron los pagos, qué cantidad les hicieron. Ellos pueden rastrear perfectamente. Nosotros como ciudadanos no. Pero hay entidades de gobierno que sí lo pueden hacer. Así es. Tema importante de reflexión. Y bien, pues básicamente ya nos quedan escasos segundos para terminar el programa. Y entonces hemos visto cómo la CES presenta una gran paradoja. Mayores ingresos y cada vez mayor debilitamiento de sus finanzas. Por otra parte también, pues hemos visto cómo la aplicación de estos excedentes no es clara. Y de alguna manera también pues se han acumulado esos riesgos y esos pasivos contingentes que no toman cuidado de ellos. Por otra parte también esta información que nos comparte el Observatorio Ciudadano pues nos dice que urge una reestructuración financiera administrativa. Sí, claro que sí. Y principalmente muchos controles. Así es. Que no existen, ¿verdad? O sea, Bien, pues, yo lo que más es... Yo invitaría al director actual y a sus funcionarios a que tuviéramos una mesa de trabajo. así es. Digo, no con nosotros, si no nos quieren invitar nosotros no vamos, ¿no? Pero sí con gente representativa, con las cámaras, con el mismo el CCE, o sea, en el cual ese diálogo sea tan abierto de la problemática que se tiene, pues cómo se puede resolver. Bien, pues un tema importante y de compromisos ciudadanos que aquí en Metrópolis pues le daremos seguimiento al rastro del dinero, porque ahí va todo, ¿no? Sí, pues, ahí va todo y pues cuáles respuestas pudiéramos tener precisamente de ese organismo tan importante para el servicio público, ¿verdad?, que tiene nuestra ciudad. Un día puedes invitar al asesor Ajá. y que te explique todo lo que ha hecho. Ah, ese es a propósito, muy polémico en fechas anteriores. Muy bien. No, pues te felicito precisamente y a ti, a Obsérvese, y también a esos ciudadanos que han decidido apoyar esta investigación, ¿verdad?, con recursos, ¿verdad?, que no es cosa fácil, y pues invitarlos a que sigan como han seguido hasta ahorita, con esa pulcridad y con ese seguimiento que caracteriza precisamente a Obsérvese. Sí, yo quiero agradecer a todos mis compañeros de Obsérvese, pues esto no es un trabajo de uno, es un trabajo de equipo en el cual pues participamos diferentes personas y más que todo pues que don Eduardo está constantemente y permanentemente al día en todos los temas. No, hemos tenido aquí don Eduardo Martínez Palomera, le enviamos una felicitación muy específica y pues ya nos queda más que despedirnos, ya se nos pasó el tiempo desafortunadamente y pues muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, pues ahí estamos, ojalá y lean los análisis que están en el portal de Obsérvese y ahí les va a dar un poco más de claridad. Bien, pues felicidades a Obsérvese y precisamente a ese gran personaje, don Eduardo Martínez Palomera, que siempre ha estado con el punto y manejando este importante tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Felicidades, don Eduardo, y felicidades, Obsérvese. Bien, nos queda más que despedirnos y nos vemos aquí la próxima semana en Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Hasta la próxima. Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza.